Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a trabajar trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Mi nombre es Sergio Yepes, yo soy profesor de la Universidad de Flores de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico. Cuando hablamos de los trastornos alimentarios, estamos hablando de toda conducta, toda alteración en el consumo y en la manipulación de los alimentos, de la actividad de consumir los alimentos y de la acción de evitar el consumo de los alimentos. Estamos hablando de alteraciones que por supuesto dañan, lesionan el cuerpo y que pueden tener efectos irreparables, como desnutriciones severas, como obesidades mórbidas, como lesiones importantes en el sistema digestivo y en otros sistemas asociados a la acción de evitar o de consumir en exceso. Estos trastornos tienen una comorbilidad que significa que acompañan a otras enfermedades o a otros trastornos como el trastorno bipolar, el trastorno de depresión mayor, los trastornos de adaptación en general, trastornos depresivos, trastornos límites de personalidad y trastornos obsesivos compulsivos. ¿Qué quiere decir? Que es un acompañante de algunos de estos trastornos, pero también pueden estar siendo un eje central en la afección del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una persona con anorexia o con bulimia nerviosa y a su vez tener un cuadro depresivo o un cuadro de adaptación. Es decir, yo puedo tener una conducta anoréxica de restricción de alimentos asociado directamente con un momento traumático de la vida o con la lectura simbólica de una situación familiar o de cualquier otra situación asociada a la alteración de los procesos normales de la vida. Es decir, yo puedo entrar en una bulimia, unos atracones con interrupción inmediata, porque bueno, pierdo el trabajo, porque tengo rupturas amorosas, porque tengo situaciones de canje de la vida de manera muy abrupta. Es una reacción que tiene un anclaje muy primitivo, un anclaje en los primeros momentos de la vida, un anclaje en la relación de la madre o el padre o del quien alimentaba en los primeros instantes y por supuesto de cómo las emociones han venido a acompañar esta conducta de alimentarse. Por ejemplo, madres o padres sobrealimentadores que cuando los pacientes están en un principio generando sus formas básicas de interacción, son incapaces de darles afectos, pero les dan mucho alimento. Cuando hablamos de la prevalencia, estamos hablando de los números que acompañan y su presencia en la sociedad, ¿no? Estamos hablando de que a nivel mundial, 3.5% de la población posee algún trastorno de este tipo. Además, y es un dato no menos relevante, sobre todo para aquellos y aquellas que vamos a trabajar o que trabajamos en el área urbana, en las ciudades, en los espacios conglomerados humanos, es que hay un 10% de la población que tiene estas condiciones, ¿no? Que tiene estos trastornos. Y es muy interesante porque está vinculado a las relaciones sociales y al otro o a la otra, o sea, los vínculos y las habilidades sociales que tenemos y a los primeros elementos de interacción basados en la familia, basados también en la integración en los grupos humanos y en la integración de las personas a partir de elementos como su propia imagen corporal, a partir de elementos como su interacción desde la posibilidad de éxito o de fracaso de la propia interacción o desde su percepción simbólica de sus propias potencialidades para estar o no incluyéndose en determinados grupos sociales.
El caso de la anorexia nerviosa es la restricción de la ingesta energética, es decir, el paciente decide no comer. Tiene que ver, por lo general, con las relaciones asociadas a su propio cuerpo. Es decir, si por lo general este tipo de paciente se ve gordo o gorda cuando realmente está muy delgado. Y cuando hablamos de delgado estamos hablando también de pacientes que pueden estar desnutridos o muy bajos de peso. Estamos hablando de pacientes que de una u otra forma no logran dar cuenta de su peso óptimo, no responden ni siquiera a las observaciones médicas y por lo general hay una necesidad de verse bien desde un punto de vista estético que solo ellos o ellas comprenden. Hay un curso y una asociación con el peso. Tanto es así que cuando hemos trabajado con pacientes anoréxicos, el peso, la balanza, el aparato que mide el peso, es un aparato que está proscrito en sus casas. Es algo a lo que ellos o ellas no se acercan. Incluso hemos encontrado hasta fobias a estos aparatos. En la anorexia nerviosa, el miedo es un elemento pivote central. El miedo a engordar, porque engordar es similar a estar enfermo o enferma. Estar enfermo o enferma será entonces que yo esté por encima de mi peso normal. Ahora, para ellos el peso normal no es el peso convencional médico, ni es el peso asociado a las tablas donde te dicen que una persona de 1,60 m debería estar pesando entre 50 y 60 kilos o entre 55 y 65 kilos. Va a depender si estamos hablando de medidas de Latinoamérica en el primer caso o medidas europeas en el segundo caso. Ahora, ¿qué encontramos nosotros con esto? Podemos encontrar en anorexia nerviosa personas de 1,60 m que pesan 40 a 42 kilos. Imagínense lo que significa esto para la salud. El peso y el espejo son dos elementos fóbicos en el paciente anoréxico. La balanza casera o la balanza de la farmacia va a ser para ellos un objeto tan perverso, tan nocivo, que no lo van a tener en casa. Parte del acompañamiento terapéutico va a ser incluso llevar a estas personas a que controlen su peso, momento que para ellos es increíblemente traumático, tanto si es por un médico, una médica, o si es de manera personal. Esto nos habla de una dificultad para la percepción del propio cuerpo. Estamos hablando de una alteración en la forma en que se percibe en cuanto a sus formas y a sus dimensiones. Vamos a conseguir dos tipos de anorexia: la anorexia nerviosa del tipo restrictivo, el paciente no come, y la anorexia nerviosa de tipo atracones y purgas, que es una paciente que consume los alimentos y luego los expulsa, procura expulsarlos por vía de laxarse o por vía de la purga emética, es decir, el vómito. En casos como pacientes controlados por la familia y que van, no sé, los domingos a un asado, puede pasar que este paciente no tenga la posibilidad de purgarse en ese sitio, con lo cual la digestión avanza. Por eso estos pacientes los días lunes o el domingo en la noche, o en cuando son descuidados por quienes los están apoyando, o cuando logran de manera independiente hacerlo, se purgan y pasan 3, 4, 5 días purgándose, consumiendo el mínimo de alimentos y evitando que eso que comieron el domingo los engorde, así sea carne, así sea algo proteico. Si bien la pica parece una conducta muy rara, la verdad es que tiene su grado de aparición. No está, como se plantea a nivel social, asociado nada más a los niños por determinados déficits de nutrientes, como los niños que lamen la pared o comen pedacitos de piedra, que puede ser un elemento exploratorio. Si bien la pica puede tener un inicio infantil, ¿ok?, está más asociada a una conducta compulsiva. Y como conducta compulsiva consiste en la ingesta en determinados momentos donde cae la conciencia, donde las situaciones de estrés imperan, de cosas como
tierra, cosas como em, plásticos, cosas como gomas de borrar, como madera, incluso de pelos, incluso de elementos que a todas luces no son, pero para nada nutritivos, ¿no? Y no tiene un fin alimenticio, no tiene ni siquiera un fin de controlar lo que se consume. No está asociado al cuerpo ni tampoco está asociado a trastornos de la figura o de la propia figura humana. Estamos hablando de conductas compulsivas. Si bien la pica tiene una prevalencia indeterminada, la vamos a conseguir en mujeres embarazadas, en algunas mujeres embarazadas, se dice que un 10% de estas, y se plantea que es una ingesta de elementos de manera compulsiva, de elementos que no están vinculados con la nutrición. Algunos van a decir que tiene que ver con determinados minerales o determinadas cosas que requiere el bebé. La verdad es que en ocasiones es plástico, en ocasiones es gomas de borrar, en ocasiones es madera, ¿no? Hablamos de niños con retardo mental y retardo en el desarrollo, retardos intelectuales, retardos importantes, niños y adultos con lesiones cerebrales posteriores a elementos traumáticos. La pica está acompañada por trastornos del espectro autista, trastornos de escoriaciones, lesiones en el cuerpo, estamos hablando de también es la esquizofrenia y trastornos obsesivos compulsivos. Comerse las uñas, comerse los cabellos, comerse los mocos, comerse otro tipo de sustancias del cuerpo, costras, eh, y ese tipo de elementos también son conductas compulsivas. Y la pica se asocia en este caso. Por eso les digo que es muy interesante porque la pica es muy frecuente, pero no hay prevalencia. No se genera prevalencia en esto, no hay datos. ¿Por qué? Porque para que existan estos datos tiene que haber intervención clínica y no se va al psicoterapeuta o al psiquiatra o al médico clínico por este tipo de efectos, a menos que sean niños o pacientes hospitalizados. El trastorno de rumiación, si bien es un trastorno muy raro, no es como la pica ni como la anorexia, consiste en la devolución a la boca de la comida ya previamente masticada. Es una conducta compulsiva, es una conducta muy rara, se consigue pocas veces y está más asociado a determinados trastornos neurológicos y de trastornos del desarrollo intelectual. Como verán, a partir de estos trastornos estaríamos hablando de una prevalencia que por supuesto no se identifica aún. Se presenta usualmente en niños con deficiencias en el desarrollo intelectual y con trastornos mentales superiores. Estamos hablando de que podemos conseguirlo también en adultos con trastornos mentales como la esquizofrenia o trastornos neurológicos como la demencia. Podemos encontrarlo en ancianos también. Este trastorno de rumiación en ocasiones está, además de los trastornos de los que ya hablamos, asociado con la anorexia, con la bulimia y con los trastornos de desarrollo intelectual. Los trastornos de la evitación de alimentos no asociados a los elementos corporales, a la gordura, a los trastornos con el propio cuerpo, sino más bien como una conducta reactiva al momento de alimentarse. Este es el niño que juega con el alimento, este es el niño que genera irritabilidad en el momento de alimentarse, este es el niño que durante el proceso de alimentación intenta interrumpirlo de miles de formas o lo prolonga muchísimo. Bueno, estamos hablando de trastornos de evitación, son trastornos de la ingesta. Fíjense que lo interesante es que está asociado más bien a la infancia, ¿no? A los primeros momentos de la vida y también está asociado a la lactancia. Se dice clínicamente que en ocasiones está asociado a momentos emocionales importantes de la madre o de quienes le alimentan, ¿no? Y de cómo de una u otra forma el alimento ha sido utilizado como castigo o como bloqueador de alguna emoción. El niño o la niña quiere expresar una emoción y la madre o el alimentador o el padre le incorpora el alimento como interrupción a la expresión emocional. Vamos a estar hablando entonces de trastornos del espectro autista u otros trastornos de desarrollo intelectual. Vamos a estar hablando de la hiperactividad y vamos a estar hablando de trastornos asociados al déficit de atención. Los niños que son obligados a comer o las niñas que son obligadas a comer y a sentarse en la mesa, pues pueden generar
este trastorno de evitación. Les va a pasar en muchos de los pacientes, los niños, que lo utilizan como una forma de control emocional o de restricción de las emociones, pero de los que le acompañan. Hay casos muy interesantes de niños que utilizan esto prácticamente para ir o controlar a los que están alimentándole, ¿no? Hay toda una teoría sobre esto. Lo cierto es que tiene mucho que ver con el momento de ir a la mesa. Incluso ir a la mesa es algo que ellos evitan muchísimo. Son aquellos famosos y famosas jugadoras del alimento, ¿no? De la comida. Juegan con la comida, o la tiran, o la botan, o lo sueltan como una forma de agredir o de castigar a los que están alrededor. O incluso dejan de comunicarse y se concentran en otras cosas. Simplemente evitan la situación del comer. Esto, por supuesto, va a generar después entonces una preocupación de los padres, va a generar una fuerte incidencia médica, va a generar la ingesta de suplementos nutricionales y puede ocurrir que devenga en un proceso de anorexia o de bulimia o en un trastorno evitativo de un adulto. La bulimia nerviosa, que falsamente se cree que es posterior a la anorexia, no es así. La bulimia nerviosa tiene su propio cuadro. Puede ocurrir que en momentos de la vida una persona desarrolle bulimia, habiendo sido anoréxica o viceversa, o simplemente tener bulimia sin pasar por la anorexia. ¿Qué es esto de la bulimia? Bueno, son episodios recurrentes de alteraciones en la cantidad de alimentos. Se comen demasiado. Son personas que son capaces de comerse una pizza de 6 porciones, de 8 porciones solo. Y luego, después de esta sensación de falta de control, no lo puedo controlar, no puedo con esto, lo que hacen es que tienen un comportamiento compensatorio. Ese comportamiento compensatorio puede ser laxarse, vomitar o generarse algún tipo de consumo de algún alimento, de alguna sustancia que evite la digestión. Con lo cual, por supuesto, después vamos a tener los conocidos problemas gastrointestinales que esto genera. Tanto, incluso llegan a tener problemas con las cuerdas vocales, porque se inducen el vómito después de los atracones y van perdiendo hasta el habla en muchos casos, generándose lesiones tan graves que pueden llegar a un cáncer o lesiones de irritación y de escoriaciones en todo el tracto esofágico. Clínicamente, esto es solo para comentarles un poco los diferentes niveles que hay. Tenemos leve, moderado, grave o extremo. Desde lo extremo hablamos de unos 14 o más episodios compensatorios a la semana, es decir, estamos hablando de 2 al día. Y hablamos de un leve cuando hablamos de 1 o 3 a la semana. Lo cierto es que, recordemos, hay un consumo de un alimento excesivo y luego una conducta compensatoria. Para aclarar esto de el cambio de diagnóstico de una bulimia nerviosa que inicia como una anorexia nerviosa, vamos a decir que puede haber una interacción y que puede haber una alternancia entre uno y otro, pero del 10 al 15%. Lo que ocurre en ambos casos, fíjense, es el eje central del control de la ingesta de alimentos. Una persona anoréxica que pasó por la anorexia, con toda esta situación de control del consumir alimentos para poder verse bien o verse de una determinada forma, va a en algún momento tratar de compensar esa ingesta. Solo que en este caso, recordemos que tiene que haber un atracón previo, un excedente de alimentos. No es lo mismo inducirse el vómito después de haber comido muy poco a hacerlo cuando han comido grandes cantidades. Vamos a encontrar profundas alteraciones en la serotonina, vamos a estar teniendo afectaciones en el sistema GABA, estamos hablando del control de impulsos y de las emociones, estamos hablando de, en muchos casos, depresiones instaladas, sensaciones de profunda tristeza, incluso en condiciones de melancolía puede ocurrir esto, ¿no? En fluctuaciones emocionales. Podemos encontrar también en picos emocionales, tanto hipertímicos como hipotímicos, vamos a tener cosas como en una situación de
hipertimia, es decir, una excesiva emocionalidad, podemos conseguir a alguien que consume demasiados alimentos y en una restricción después cuando hay una depresión o una sensación de tristeza. El tratamiento en todos los casos está asociado con ansiolíticos y medicación protectora para el estómago, para el sistema gástrico y regulatoria, ¿no? Podemos conseguir desde la vulgar trimebutina asociada con la simeticona que procura disminuir el excedente de meteorización y otros efectos del consumo de determinados alimentos para los bulímicos, como los protectores gástricos o omeprazol y todos esos productos que lo que hacen es recubrir las paredes del estómago. Pero además, ansiolíticos. En muchos casos vamos a conseguir incluso combinaciones de ambos. Combinaciones de trimebutina, por ejemplo, con ansiolíticos. Ahí vamos a dar cuenta de que cómo hay una relación asociada a esto. De hecho, hay literatura que plantea algo llamado inteligencia digestiva o emocionalidad digestiva, que podría ser base de estos cuadros, de estas cosas y elementos que son interesantes de estudiar y de revisar, ¿no? En esta clase no las vamos a ver, no es parte de la materia, pero les invito a que lo revisen. Bueno, porque el tratamiento y la asistencia del acompañamiento terapéutico va a estar asociado básicamente a dar contención emocional y a caminar con el paciente para restituir tanto la conducta como la imagen. En muchas ocasiones la imagen no se restituye, lo que se restituye es la conducta. Y luego, como ya lo hemos visto en clases anteriores, la conducta genera un hábito y este hábito a su vez genera algunos cambios tanto en el metabolismo como en la producción de neurotransmisores y entonces disminuye la depresión y disminuyen otras cosas, disminuyen otras sensaciones y otros cuadros de la salud mental y la salud mental mejora. Porque al final lo que queremos es que las personas estén bien. Entonces no podemos acompañar obligando a que las personas coman ni podemos acompañar eh, siendo cómplices de no ingerir alimentos. Con esto hay que tener mucho cuidado porque el paciente eh, que tiene cuadros de trastorno alimenticio suele ser un paciente que nos resuena indefenso, muy, muy indefenso, y podemos entrar en ese juego de protección, de ser alcahuetos, de ser sostenedores de una conducta inadecuada. Con esto cerramos la clase y les puntualizo tres cosas. Uno, el acompañante terapéutico tiene que estar claro de que, y clara de que existe un problema en el control del impulso, que existe una dificultad para vincularse con los demás, que existe una dificultad para vincularse con el propio cuerpo y que en estos tres casos el acompañamiento debe estar más desde el punto de vista del soporte emocional y desarrollo de rutinas alimenticias con cantidades adecuadas y conductas alimenticias que generen hábitos y patrones benéficos. Desde el punto de vista cognitivo-conductual se va a procurar disminuir las conductas impropias y generar una mayor probabilidad de ocurrencia de las conductas propias asociadas al bienestar. Desde el punto de vista dinámico, lo que se hace es la simbolización y verificar la simbolización de lo que es la comida, el alimentarse y las emociones asociadas a esto. Y desde un punto de vista más sistémico, lo que hacemos es una intervención que procura dar cuenta de que la familia, de sus comportamientos colectivos y de las formas en que se relacionan, están muy, muy asociados al comer. Nosotros celebramos la comida y celebramos con la comida. Eh, También transitamos diversas situaciones en la vida donde la comida es el elemento central. Por ejemplo, tenemos un incremento salarial, entonces, bueno, vamos a comer a un lugar costoso. Eh, o comemos cosas caras cuando queremos eh, darnos a nosotros mismos algún tipo de premio, ¿no? Así que, bueno, es muy, muy interesante cómo estas personas desarrollan estos trastornos, pero no olvidemos que somos parte de estas sociedades en las cuales estos trastornos ocurren porque tenemos estas prácticas y estos patrones de relación que los refuerzan en muchos, muchos casos de la peor forma.
bueno, que tengan buenas noches y nos estamos hablando en la próxima clase.